Exactamente, pero partamos de un diagnóstico para determinar dónde están los problemas de seguridad. Esa es una gran línea. En un segundo lugar, señor Althaus, claro, los penales no somos solamente centros de seguridad, sino que en los penales debe haber un trato digno a los privados de libertad. Debe ser una política. En tercer lugar, señor Althaus, el sistema penitenciario requiere revisar sus políticas de reclasificación. Eso lamentablemente no está funcionando y ese es un factor que contribuye al caos en los penales, a las mafias, a los privilegios. Entonces, la administración... ¿Reclasificación qué significa? Es un conjunto de criterios para saber seleccionar a internos de mínima peligrosidad, a internos de mediana peligrosidad, a internos de alta peligrosidad, ubicarlos en pabellones de alta contención de seguridad, otros de... Separar a los internos según su nivel de... Su perfil, sus antecedentes y digamos, el tipo de delito. Eso está muy desordenado en las cárceles. Sí, claro, hay algunos con los penales que tienen poca peligrosidad se puede trabajar mucho más fácilmente, se los puede... Exactamente, se puede a partir de una clasificación será adoptados, entonces la administración desarrolla programas de atención a los jóvenes, bastante apoyo, mediana seguridad, tratar de darles responsabilidades, alta seguridad, solamente es contención y seguridad. Pero esa es la política de clasificación, que es la columna vertebral de un sistema penitenciario. En cuarto lugar, el personal, señor Althaus. En la medida que no lo guardemos en el contexto de una reforma, personal capacitado, debidamente remunerado, con estabilidad, una ley que le dé estabilidad al personal penitenciario y beneficios de riesgo de vida, ese conjunto de condiciones debe tener un personal. Y además el Estado tiene que valorar la función social que realiza este personal. Es un trabajo muy importante. Hay que resocializar a los privados de libertad. Ese es un trabajo del agente penitenciario. Y finalmente, señor Althaus, una última línea de política penitenciaria, evidentemente, es el tema de darle institucionalidad penitenciaria a esta organización del INPE. Es una organización muy débil, no tiene valores bien sólidos, necesita institucionalidad penitenciaria. Debe cambiarse el modelo organizacional del INPE. Es una de las entidades, señor Althaus, más retrasadas en cuanto a la reforma. Es decir, una reforma penitenciaria tiene que abarcar estos... ¿Cambiar el INPE en qué sentido? Su modelo de organización y su modelo de administración, incluyendo el componente y el enfoque de los recursos humanos. Saber seleccionar el personal que ingresa a laboral, todo este paquete de... El problema es que las cárceles tienden a ser pues la última rueda del coche, pese a que deberían ser en realidad un elemento medular en el Estado, ¿no? Porque, digamos, el Estado originalmente nace para establecer el monopolio de la violencia y establecer el orden, evitar precisamente la delincuencia, que el hombre sea enemigo del hombre. El Estado hobbesiano, digamos, Thomas Hobbes fue el que estableció eso. Entonces, la cárcel, digamos, es una cosa inherente al nacimiento mismo del Estado. El Estado nace para precisamente guardar a los que atentan contra la sociedad, contra los bienes, ¿no es cierto? Contra los bienes, en fin. Pero sin embargo, en la práctica es la última rueda del coche y la más descuidada. Porque como los presos no se pueden movilizar, no pueden hacer huelgas, no pueden y hay un elemento importante, señor Althaus, y con esto quisiéramos terminar las reflexiones. Es que la administración penitenciaria, si bien es cierto, forma parte del Ministerio de Justicia, este es un órgano que tiene que ser manejado con criterios técnicos. Esta entidad no puede ser manejado con criterios políticos. Hay que evitar la influencia política en el manejo de este componente de la seguridad ciudadana. Como usted lo dice, de la justicia penal, señor Althaus, este componente de la cárcel, pues es el componente más importante, porque dependerá de si se le logra resocializar para poder legitimar la justicia penal. ¿De qué sirve un proceso penal moderno? Se le juzga con todas las garantías, se le pone una condena y lo vamos a llevar al lurigancho. ¿Y qué vamos a hacer ahí con esta persona? Lo vamos a convertir más criminal. ¿Cuál es el objeto de la justicia penal? Ninguno. Entonces creo que el Estado tiene que tener una mirada, tiene que hacer reflexiones sobre esta etapa de la ejecución de la pena en la cárcel para encaminarla en una gran reforma. Es una exigencia democrática,
La sociedad democrática quiere un sistema penitenciario seguro, ordenado, que haya trato humano y que sea útil, que los internos logren trabajar, logren estudiar, para que cuando salgan a la sociedad les pueda dar la oportunidad. Ahora esto debería ser pues una especie de política de Estado o algo así, ¿no? De definir un plan, más o menos en las mismas líneas que usted ha planteado, un órgano como el INPE, pero reformulado, refundado, mucho más eficiente, más técnico, pero eso tiene que tener continuidad. Entonces, se ha cambiado de jefe del INPE como 6 veces durante este gobierno, por ejemplo, ¿no? Eso afecta a la institucionalidad penitenciaria. Los ministros de justicia cambian también, entonces no hay manera de... Es muy inestable, es una institución muy frágil, no tiene valores, no tiene institucionalidad penitenciaria. Y hacer una ejecución de la pena, administrar la ejecución de la pena, requiere una organización fuerte. Bien, doctor Ávila, muchas gracias por su participación en la hora N. El doctor Ávila, jefe del programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el doctor Rodrigo Calderón Velasco. Él es un químico, inventor de un nuevo combustible automotriz, la gasolina ecológica sin plomo. Esto dentro de nuestro segmento de todos los miércoles dedicado a la innovación, la ciencia y la tecnología, sin la cual el país no tiene futuro. Regresamos.